este nombre de tanatología, ¿verdad? O la definición, pues es muy, muy sencilla. Thanatos habla de muerte, ¿verdad? Es un estudio sobre la muerte. Creo que aquí el término o el nombre que se le dio a esta disciplina, pues como que nos afecta, nos hace un poquito encerrarnos, ¿verdad? A lo que es este tipo de método, ¿sí? Dentro de lo que es la etimología indoeuropea, hablar de muerte es hablar de separación. Entonces, todos vivimos una separación, o sea, todos vivimos un duelo, que es a lo que se trata la tanatología, hablar de lo que es el proceso de los duelos. Pero, mire, desde que antes que nosotros llegáramos al mundo, ya estamos viviendo duelos. Al momento de separarnos de la madre, ¿verdad? De ese vientre, ya es un duelo que se está viviendo. Entonces, aquí hay diversidad de, de duelos que se están viviendo, y esto se vive muy comúnmente, pero aquí lo importante es capitalizar lo que nosotros estamos viviendo durante un duelo, cómo manejarlo, ¿sí? Lo que es la tanatología, pues es un método que una doctora llamada Elizabeth Kubler-Ross, de origen suizo, que después se nacionalizó estadounidense, ella trajo allá por 1969, que ella empezó a llevar. Cuando llega ella a ese hospital, los médicos pues no la veían del todo, ¿verdad?, agrado, porque decían, pues es una mujer, ¿qué nos puede enseñar? Va, está bien, era esposa de un médico, y le dijeron, denle en un lugar, pero miren, allá en la zona allá donde se están ya muriendo los enfermos terminales, allá que se quede, si quiere trabajar allá que se quede. Y ella se fue, aceptó con gusto, pero resulta que con el tiempo empezaron a ver los doctores, ¿verdad?, que algo sucedía, que aquellos ruidos de lamento, de dolor, de desesperación, empezaron a cambiar, y ya después ya no eran quejidos, ya no era lamento, ahora eran sonrisas, eran cantos, la gente estaba contenta, y empezaron a notar algo raro, y dijeron, bueno, ¿qué es lo que está haciendo esta mujer? Y ya ella empezó a hablar sobre lo que era su método, ¿verdad?, de apoyo o acompañamiento, porque un tanatólogo es eso, es un acompañante durante un proceso de duelo, sea cualquiera. O sea, mire, aquí decía, por eso, hablar de tanatología a veces pensamos y simplemente lo relacionamos con muerte. Por eso me iba yo a lo que es la etimología indoeuropea, que nos habla de lo que es separación. Entonces, nosotros vivimos muchos tipos de pérdidas significativas en todas las áreas. Y aquí quiero resaltar esto: como pastores, como líderes, como ministros, no estamos exentos a sentir el dolor. O sea, no hay un antídoto, no hay una vacuna para sentir el dolor que viene al momento de estar viviendo o sufriendo una pérdida, ¿sí? Somos humanos y tenemos necesidades como cualquier mortal, ¿sí? Entonces, hablábamos de los tabús. Precisamente es un tabú, lo que es la muerte. No nos gusta, como que ese tema lo dejamos, vaya, ni modo, cuando estamos en casa, pues nadie le gusta hablar de lo que es la muerte, llegar a ese momento, que tiene que venir un día. Dentro de la iglesia, pues he escuchado, ¿verdad?, que hay hasta pastores que dicen, a mí lo que me gustan son los funerales, me gusta predicar, pero solamente ahí es donde se habla de muerte. O cuando hablamos, pero de una manera ya triunfalista, cuando ya vamos a estar en el cielo, cuando yo feliz a mi nombre responda, ay sí, hablamos de muerte, pero mientras son temas que no nos gusta tratar. Y repito nuevamente, recalco, ¿verdad?, lo de tanatología, muerte, es cierto. Mire, cuando yo he trabajado en las escuelas, y yo les he dicho, ¿por qué no llevamos un taller sobre tanatología? Se lo damos a toda la cuadrilla, la plantilla de docentes, y les damos un poco sobre lo que es tanatología. Lo primero que me han dicho es, aquí es una escuela, no es una funeraria. Fíjense cómo a veces tenemos ese concepto de lo que es esta área, ¿sí? Aquí debería, en lugar entonces de llamarse tanatologías, debería llamarse biología. Pero bueno, ya estaba, ya para 1969, donde se establece esta disciplina, ya la biología ya estaba. ¿Qué es la biología?
Es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí y con los del medio ambiente. Esto, hermano, en lo personal a mí me gustaría que lo que es el área de tanatología se diera como una asignatura dentro de las escuelas, no nomás de secundaria o de preparatoria o nivel universitario, no, desde primaria. ¿Por qué? Porque en tercer año sí nos hablan, ¿verdad? Lo que es el proceso de nacer, crecer, reproducirse y morir, pero hasta ahí ya no se vuelve a tocar. Pero a mí me gusta mucho trabajar en lo que es secundarias. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde los jóvenes, los preadolescentes, están sufriendo más duelos. Fíjese, cuando un joven o un preadolescente ha estado por 7 años bajo esa burbuja o esa cobertura paternalista, de ser llevado por sus papás, de ir a recogerlos, incluso en el recreo llevarles lonche, estar al pendiente, y de repente tener que cambiar. O sea, ahí está sufriendo ya un duelo, de llegar a la escuela, a una secundaria que tiene una población, hay poblaciones de hasta de 2000 alumnos, ¿sí? Ahora todos no se conocen, estamos hablando de que fueron jovencitos o alumnos que estuvieron durante 6, incluso 7 años juntos, desde kinder, y de repente tienen una separación. Están en la misma escuela, sí, pero ahora son grupos grandes de 50 alumnos, son hasta 7 grupos por grado, en fin. Aquí entran y van a tener que llegan asustaditos. Por eso me gusta trabajar en primarias y preparándolos para esta nueva etapa de entrada a secundaria. Llegan atemorizados por lo que están viviendo. O sea, una población de 500 alumnos en la escuela primaria que estaban a una de 2000. Entonces, es difícil para ellos el primer año. El segundo, creo que es el más crucial para el joven que está en secundaria. ¿Por qué? Porque tiene que ganarse ese lugar que ya lo tienen los de tercero. Los de tercero ya se van, ellos ya están disfrutando del territorio que ganaron, y los de segundo tienen que buscar la popularidad, si no siempre van a ser hechos a un lado, segregados de los demás, porque no son populares según lo que ellos hablan o enseñan, ¿no? Y hay algo, hermanos, en lo particular cuando yo trabajo con ellos, me gusta darles muchos talleres, y al final siempre trato de hacerles una reflexión a los jóvenes, ¿sí? Ahí, mire, yo tengo que parafrasear mucho, no se me permite hablar de la escritura, de versículos, hablo de muchos versículos de la Biblia, pero parafraseados, y no hay problema de esa manera. De esa forma nadie me cuestiona, nadie se molesta, y al final estoy hablando lo que es la palabra de Dios, y hay mucha gente que sí lo entiende, enseguida me entiende lo que le estoy diciendo, aunque se lo diga parafraseado, pero bueno, hasta ahorita no ha habido ningún problema. Cuando les digo que yo les doy ese tipo de talleres y hago una reflexión para finalizar, hay muchos jóvenes que terminan llorando. ¿Por qué, hermano? A veces vienen bien cargados. O sea, la escuela es una cajita de resonancia de la cual vienen ellos cargados de sus casas, porque viven con familias disfuncionales, monoparentales, vienen de violencia intrafamiliar. A veces hay jovencitos que son abusados sexualmente, hay jóvenes que viven en un ambiente lleno de drogas, de pornografía, en fin, son muchos factores los que llevan a un joven a vivir una rebeldía un poco más agresiva. Pero cuando llegan a la escuela ellos encuentran un lugar de refugio. Creo que esa es una de las causas, hermano, porque muchas veces los jóvenes, cuando estamos dando la clase, o cuando estamos ahí en ese salón, ¿verdad?, o trabajando como maestros de grupo, creo que por eso es que llegan y a veces nos dicen papá, o a las maestras mamá. ¿Por qué? Porque entienden o ven que nosotros los tratamos de una manera diferente. Vaya, me refiero a los que están viviendo este tipo de situaciones hostiles dentro de su hogar. Cuando yo les hago el taller, terminan llorando, pero veo que a muchos les da pena llorar. Sienten que no deben de llorar, porque llorar es un sinónimo de debilidad, de cobardía, ¿sí? Entonces,
ellos batallan y les tengo que hablar y les digo, hay tiempo de llorar, tiempo de reír, todo tiene su tiempo y hay que saberlo hacer. Por eso hablaba de la importancia de conocer nuestras emociones. Y yo les tengo que decir, vaya, el llorar es tan normal o natural como tener sueño, como reír, como beber, como cualquier cosa. ¿Sí? Es tan natural, pero ellos no lo entienden y tiene uno que de cierta manera explicárselos para que puedan entender que no son débiles, ellos no son débiles por el hecho de estar pasando una situación así. Entonces, ¿qué nos enseña la tanatología? Bien, la tanatología nos enseña a soltar el dolor y tener un aprendizaje de lo que se está viviendo. No tenemos que evadir el dolor, porque ese sería darle la vuelta, cosa que no se puede, estaríamos cayendo al mismo lugar. Ahora, no hay vacuna, decía ahorita, no hay vacuna para el dolor. Es como decir, un dentista no puede sacarse la muela solo. De decir, yo me voy a sacar la muela. ¿Cómo vas a ver cuando no ha revisado antes, verdad, la situación en cuanto a lo que está la muela y a lo mejor hasta se va a quitar otra que no es? Entonces, cuando hay alguien que está viviendo un duelo, precisamente necesita o tiene que llevar a cabo el pedir ayuda o apoyo de otro. Ahí es donde está entonces el trabajo de lo que es la tanatología. Y a veces decimos, si hubiera sabido, si hubiera yo sabido que esto me iba a suceder, simplemente no lo hago. Fíjese, lo que comúnmente se vive o lo que sucede en una vida cotidiana es que yo siempre llego y compro un artículo o lo que a mí me gusta, pero lo pago primero y ya después lo disfruto. Ya en lo que es nuestra realidad, nosotros disfrutamos, vivimos y después pagamos, decimos, después nos llega la factura. Pero hermanos, si nosotros hubiéramos sabido a lo que íbamos, o sea, si yo hubiera sabido que me compro un carro y me lo van a robar, es una pérdida, es un duelo que vivo, yo diría, pero es que entonces no lo hubiera comprado así de fácil, no lo hubiera hecho. Es lo mismo, hermano, es lo mismo. Si yo voy a tener una congregación y de repente me sucede una división o se me cierra la iglesia como ahorita, ¿verdad? Entonces yo pensaría, no, pues mejor no hubiera aceptado el llamado. No, yo creo que aquí solamente el único que sabe es Dios lo que va a suceder y cómo lo vamos a vivir. Nosotros simplemente tenemos que vivir, que aprender, ¿verdad?, de lo que estamos llevando a cabo. Ahora, a veces nos preguntamos, cuando llega, vamos a hablar un poco ahora de la muerte de un ser querido, decimos, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué no otro? Dentro de las etapas del duelo, esa es una de ellas, ¿verdad? Lo que es la ira. ¿Por qué no otro? ¿Por qué no el vecino sirve un borracho? ¿Por qué no aquel sirve un drogadito? ¿Por qué no aquel que se la pasa delinquiendo? ¿Por qué mi hermano, mi tío, mi padre, mi madre, mi hijo? No sé, ¿por qué él? Y en lugar de decir por qué, mejor decir ¿para qué? ¿Para qué vivió? ¿Sí? ¿Qué sentido tenía haber vivido? ¿Sí? Entonces, no nos gusta, decíamos, hablar de la muerte. Todos queremos hacer planes, todos queremos vivir la vida, pero también tenemos que entender que todos tenemos un propósito aquí. Y mire, muchas de las situaciones que se viven aún dentro de las iglesias es que no alcanzamos a superar y no es superar, más bien es aceptar, ¿sí? Es aceptar lo que son las etapas del duelo. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones nosotros alcanzamos a ver que no hay un muerto o no falleció no solamente una persona, fallecieron dos o hasta tres. Y qué triste, ¿verdad? Cuando una persona que ha perdido, vamos a decir un matrimonio, fallece uno de los dos y el que queda, fíjese, en lugar de ser uno, son dos los que mueren. El que queda viene a su mente y lo dice, no, es que yo sin él no puedo vivir, de veras, yo no sé qué hacer, sin él no puedo vivir. Creo que esto no es amor, esto es codependencia y ya no sería amor genuino, no, esto ya es una codependencia, ¿sí? Entonces,
cuando estamos viendo este tipo de duelos, y ahora, hermano, en esta pandemia, fíjese qué situación más fuerte se está viviendo en los tipos de funerales o en las situaciones que se están dando, en los cuales no se sabe, hermano, no se sabe si la persona que entra al hospital va a salir, ¿sí? Entonces, va uno con la esperanza de llevar a su ser querido, ¿verdad? A su vecino, no sé, a alguien que usted le brindó el apoyo para llevarlo a un hospital y de repente salir y que le digan, ¿sabe que venía contagiado, se murió? Pero pues si no traía síntomas, pero estaba contagiado, no sé qué sucedió, pero pasó. Y lo único que nos dicen, venga, tal día le vamos a entregar sus cenizas para que usted se organice. Oiga, hermano, en ese momento es un duelo que no estaba programado, claro que no, ¿sí? Pero se tiene que aprender a enfrentar esto, ¿verdad? Y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué? Decía ahorita, ¿por qué él? ¿Por qué él? ¿Por qué de esta manera? Y más cuando se dan situaciones en donde se quedaron cosas pendientes y vienen esos resentimientos, vienen esas confrontaciones o esos sentimientos encontrados de haber dicho, pero ¿por qué no le dije? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no le pedí perdón? ¿Por qué no arreglamos la situación? ¿Por qué se tuvo que ir así? Murió y ya no alcancé a estar con él en los últimos momentos. ¿Por qué cuando más necesitaba de mi apoyo no pude brindárselo? Cerrarle los ojos. Mire, hermano, creo que aquí sí es importante todo eso, no estoy diciendo que no. Pero aquí hay que entender esto. No hay quien, o sea, no es quien le cierre los ojos, sino quien se los mantuvo abiertos. Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar al trabajo de lo que es el tanatólogo para poder ayudar o apoyar a la persona a que entienda esta parte. No es quien le cerró los ojos, sino quien se los mantuvo abiertos. Y hacer un recuento tal vez, hermanos, pero cayendo siempre a la actualidad, a la realidad, al momento. ¿Qué es lo que se vivió? ¿Qué es lo que se tuvo? ¿Qué nos enseñó? ¿Qué era lo que ese familiar, hermano, vivió con nosotros? ¿Qué legado nos está dejando? ¿Cuáles fueron sus inquietudes, sus añoranzas de enseñarnos para que nosotros aprendiéramos a no cometer los mismos errores? En fin, tantas cosas, ¿verdad?, que nos enseñan y nosotros es lo que tenemos que entender, que el haberles mantenido los ojos abiertos es lo importante. Que si murió allá en la soledad, bueno, no murió en la soledad, hermano, siempre va a haber alguien, y a lo mejor no es en persona, pero siempre va a estar ahí Dios con ellos, con nosotros. Ahora, ¿tenemos una cita con la muerte? Sí la tenemos, todos. ¿Cómo? No sé, ahorita hay tanto miedo, y decíamos, hermano, hay una ansiedad tan grande de saber, ¿será que me muera? ¿Será que me contagie? Mire, yo no sé, hermano, sí se lo digo, yo no sé quiénes estemos destinados a morir en este tiempo, quiénes seramos los que estemos destinados a enfermarnos y ser ligero, o a lo mejor grave, intenso, o quienes ni siquiera, hermano, nos enfermemos. Yo no sé quiénes seamos, pero lo que sí sé es que tenemos una cita con la muerte, sea por contagio, sea por un accidente, sea por otra enfermedad, a lo mejor durmiendo, y vaya, qué bonito, ¿no? Sin sufrir, acostarse, dormirse y ya no despertar, pero creo que ese es uno de los duelos más traumáticos para una persona que queda, ¿no? El despertar y ver a su pareja, a su familiar que está muerto, ya no despertó. Pero bueno, vamos a tener que enfrentar todo esto. Y dentro de lo que es esta pandemia, hermano, y hablando de las pérdidas significativas, creo que una de las áreas que tenemos también que tratar es la pérdida de la salud, ¿sí? Y ese tipo de situación nos ha encerrado en un miedo, ¿sí? Ahora viven bajo el miedo intenso de poder, hermanos, llegar a vivir una situación difícil. Y mire,
decimos, estoy encerrado, no salgo ni a la tienda, todo lo mando traer para no arriesgarme. Pero mira, hermanos, hay algo que son los telómeros. Esos telómeros, voy a marcarlo así para entenderlos. Nosotros en los cromosomas pues son una X, ¿verdad? Ahí es donde está el ADN. Los telómeros son aquellas puntitas, vamos a decir, lo que están en esos telómeros, que cuando nosotros vivimos etapas de frustración, de miedo, de ansiedad, cuando tenemos ese tipo de emociones, ellos se encogen y eso es lo que nos hace más vulnerables a nosotros, o sea, nos debilitan, hermanos, nuestro sistema inmunológico y nos hacen propensos o vulnerables a enfermarnos. Pero todo esto, hermano, decía, muchas veces es porque nos hemos alimentado, no de la palabra. Yo creo que quien quiera, aunque en este tiempo no haya servicios, está el internet las 24 horas y podemos estar alimentándonos, estudiando, no sé, mucho tipo de actividades o cosas que podemos hacer, pero nos hemos llenado la cabeza de tanta información, a veces errónea, de lo que se escucha en cuestión de esta pandemia, y ya no sabemos, hermanos, si podemos recibir, abrazar incluso a un familiar allegado. El miedo nos tiene de esta manera. Digo, hay cosas que se tienen que hacer bien y otras cosas que se hacen por fe y no tenemos que mezclar, y muchas veces terminamos afectando en lugar de apoyar. Nosotros estamos para construir, no para destruir, ¿sí? Cuando a veces no les damos un apoyo, este tipo de situaciones pueden volverse patológicas y la gente llega a perder totalmente la esperanza en todo. Y es donde dicen ellos, bueno, pues es que ya me resigné al fin. Miren, nosotros, al ser un apoyo dentro de los procesos de duelo, nosotros, hermanos, no tenemos que enseñarles a resignarse. Porque resignarse es simplemente cruzarse de brazos y decir, bueno, ¿ya qué puedo hacer? Ya ni modo, ya me pasó, ya no puedo hacer nada. Así me tocó. No, resignarse no sería lo adecuado para nosotros. Para nosotros es aceptar, avanzar, caminar, hermano. Porque no es solamente en una cuestión de muerte, lo repito, hermano. O sea, esto nos tiene tan a veces tan etiquetados en decir, es que pura muerte. No, estamos hablando de que no es el simple fallecimiento de un familiar. Estamos hablando de que son pérdidas significativas. El año tiene cuatro temporadas, y a mí tal vez me guste mucho el invierno, pero pues tiene que venir la primavera y después tiene que venir el verano. Y tal vez a mí el verano me gusta, me encanta, pero llega el otoño. Y yo tengo que aprender, hermano, a que el año, ¿verdad?, tiene sus estaciones, y así como el año tiene las estaciones, y yo también, hermano, tengo que vivir mis etapas, mis tiempos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo una persona que ha perdido un familiar puede vivir ese tipo de duelo, proceso de duelo? Se habla de 1 o 2 años. Cada quien es muy independiente, hermano. Cada quien va a reaccionar de distinta manera, ¿verdad? Al hablar de duelos o los procesos de duelo, es como si estuviéramos nosotros hablando de una montaña rusa. Sí, son cinco etapas de lo que es un duelo, pero mire, podemos ir, hermano, avanzando y de repente venimos otra vez, retrocedemos. O sea, hablar de una montaña rusa, digo, es hablar de ir en un vehículo, claro, sin volante, pero tampoco sin frenos. Yo a como me va llevando el riel, así yo voy viviendo, a como me va llevando la vida, sí, a como estoy enfrentando mis emociones, es como yo voy a poder vivir o superar esto. Pero ¿dónde estamos nosotros para poderles ayudar o ser de ese apoyo en esta área psicológica, en esta área biológica, no nomás en lo espiritual? Jesús mismo lo dijo cuando levantó a aquella niña, denle de comer. Si no, él hubiera dicho, bueno, ahora sí ya llévense a la iglesia, ¿verdad?, para que alabe a Dios y para que cante y agarre el pandero. No, dijo, denle de comer,
¿Por qué? Porque tenemos también que cuidar esa área. Entonces, es mucho lo que abarca una tanatología y me gustaría, ¿verdad? ¿Por qué no? Hablar un poco más de esto, pero simplemente, hermano, rápido, ya para finalizar. La tanatología es simplemente una prevención, una intervención y después una prevención de lo que se está viviendo, ¿sí? Estar, hermano, tratando con ellos. Ahorita, hermano, ya hay áreas que también se están especializando como lo que es o lo que son los suicidólogos o los que están trabajando con personas que han sido secuestradas, precisamente, hermano, por este tipo de situación. Mire, en las escuelas a mí ya me ha tocado saber o conocer, pues nosotros que estamos en las escuelas, nos enteramos de jovencitos que se han tratado de suicidar, que han llevado, de hecho, hermano, hace unos meses, cuando casi recién iniciábamos el ciclo escolar, una joven de preparatoria le llamó a la maestra y con un ataque de ansiedad muy fuerte por cómo estaba viviendo esos días y lo que era llevar sus asignaturas desde la casa. No es fácil, ¿verdad? Para ellos ni para nosotros. Entonces es ahí donde nosotros tenemos incluso que apoyar a los jóvenes, si sienten, ¿verdad? Trabajar con ellos, pues qué bien. Hay algo, hermanos, que quiero nada más decir ya para finalizar. Hay algo que a la tanatología lo representa, o se ha tomado como un tipo de logotipo que es una mariposa. ¿Por qué una mariposa? Fíjese, durante lo que fue el periodo, el tiempo del Holocausto, después de que pasa todo esto, que son cerrados esos campos de concentración, empezaron a encontrar dentro de aquellas habitaciones o celdas, empezaron a encontrar dibujos con forma de mariposa o dibujaban mariposas en sí. Y es donde ahí se empezaron a preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Bueno, a los sobrevivientes que habían pasado durante ese proceso tan fuerte, ellos decían, nosotros empezamos a ver lo que es la vida de una mariposa. Pareciera ser que cuando la mariposa se encierra en ese capullo, cuando ya no hay vida, cuando ya todo se quedó silencio, inerte, durante un espacio de tiempo ahí está, pero una vez saliendo de ese capullo, sale de una manera diferente, sale de una manera transformada. Ahora ya no es aquella oruga que se la pasaba por los árboles, ahora ya puede volar, puede ir a otros lugares. Cuando nosotros, hermano, pasamos por ese tipo de duelos o etapas, dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan para bien y necesitamos aprender a llorar con los que lloran, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos enseña esta disciplina de la tanatología, a ponernos en los zapatos de aquel que está sufriendo, para acompañarlo en el dolor, no para esconderlo ni para cubrirlo, sino para apoyarlo a superar este tipo de situación. Viktor Frankl, hermanos, que fue otro de los hombres que resurgen del Holocausto, él hablaba, hermano, y enseñaba que nosotros tenemos que luchar por vivir, aprender de la vida, de toda la adversidad que venga. Hay un libro que él hace, ¿verdad? Él fue un psiquiatra y él escribe un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Él nos habla, hermano, o sea, nos enseña sobre lo que él vivió durante el Holocausto, que fue una situación muy difícil, pero él lo único que soñaba y anhelaba era vivir, y se tuvo que aferrar a la vida, ¿sí? Nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, ¿sí? Entonces, por mi parte, hermanos, pues espero haber sido claro, ¿verdad? Entendido, es un poco rápido por el tiempo. Amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá.
tienes el control.